La lluvia caía sin cesar sobre el patio de la subasta en Asheville. Un manto continuo de agua helada convertía el barro en pozas profundas, reflejando el débil brillo de los postes y creando pequeños espejos rotos por el viento. El olor a madera mojada y herrumbre se mezclaba con la pesada humedad, impregnando el aire con una sensación de abandono y descuido. Cada ladrido de un perro parecía amplificado, resonando por las paredes metálicas de las jaulas y los techos oxidados del patio. Un sonido que mezclaba desesperación y rabia, como si cada animal estuviera gritando por una oportunidad de supervivencia, por atención, por reconocimiento, por algo que los hiciera más que números en una tabla. Entre la multitud que se aglomeraba, risas y comentarios irónicos llenaban el espacio, y las personas se inclinaban sobre las rejas, ofreciendo miradas críticas y gestos de desprecio. Pero había un perro que no se movía, un pastor alemán de ojos grises, pelaje empapado de lluvia y barro, cicatrices visibles en el cuerpo, señales de batallas que nadie quería imaginar. Una leve cojera en la pata izquierda indicaba que había sufrido recientemente. En la pequeña placa, solo 882 y 3 palabras garabateadas en rojo: agresivo, inepto, sin dueño. La multitud reía, cuchicheaba, ignoraba. Creían que aquel animal estaba roto, sin esperanza, desechable, pero sus ojos no imploraban, no pedían misericordia. Observaban, fijos en algo distante, invisible para todos alrededor. Había una profundidad allí, algo casi humano, un peso de experiencia que trascendía la simple supervivencia. Cada movimiento, cada respiración, era medido y calculado. No había miedo, ni agresividad, solo vigilancia, paciencia y silencio absoluto. Era como si supiera algo que nadie más sabía. Fue en ese instante que Thomas apareció, un hombre de 36 años, cuerpo endurecido por los años de batallas silenciosas, ropa empapada y botas cubiertas de barro rojo de Carolina del Norte. Cada paso que daba era medido, preciso, sin prisa, pero lleno de propósito. Él no llamaba la atención, no gesticulaba. Caminó directamente hasta la jaula del pastor alemán, se agachó despacio, sin prisa, y fijó los ojos en el animal. «Yo sé quién eres», murmuró Thomas, la voz baja, firme, cargada de recuerdos que nadie allí podría comprender. El mundo alrededor pareció silenciarse. Todos los ladridos cesaron, todos los cuchicheos se apagaron. Por un instante, solo existían Thomas, el pastor alemán, y la lluvia que caía incesante sobre ellos. El perro movió solo los ojos, como si ponderase algo. Entonces, casi que instintivamente, se levantó y salió de la jaula. No había miedo, no había gratitud, apenas una dignidad silenciosa y calculada, como si hubiera esperado por aquel momento toda la vida. Thomas extendió la mano. El perro acercó el hocico, en un gesto que parecía decir: «Te estaba esperando». Caminaron juntos por el patio, ignorando las miradas y comentarios de la multitud, y desaparecieron en la neblina de la mañana lluviosa. A cada paso, la sensación de que algo mayor estaba por revelarse crecía en el aire. Thomas sabía en el fondo que aquel encuentro no había sido casual. Había conexiones antiguas, memorias enterradas y secretos que ambos cargaban silenciosamente. Secretos que por años permanecieron escondidos, hasta aquel instante. La llegada a la casa de Thomas trajo un silencio aún más intenso. Una antigua residencia en la periferia de Asheville, rodeada por árboles altos y una vegetación densa que parecía absorber el sonido. El viento arrastraba los últimos vestigios de lluvia por las hojas, y cada chasquido de rama, cada crujido del suelo de madera parecía amplificado, presagiando que la normalidad jamás regresaría. Thomas abrió la puerta, permitiendo que el pastor alemán, que ahora llamaría Sombra, entrase primero. Él caminó con pasos lentos y precisos, explorando cada rincón de la casa, cada sombra, cada ruido. Thomas trajo comida, colocando cuidadosamente el cuenco en el suelo. Pero Sombra no comió, no se interesaba. Circuló, observó cada detalle, y entonces se acostó en una esquina apartada, de espaldas a la comida, como si dijese que nada podría apaciguar su vigilancia. Thomas percibió que no se trataba de desobediencia, era una cuestión de resiliencia, de paciencia, de espera por el momento justo. Las horas se arrastraron en silencio. Thomas intentó ver la televisión,
pero sus pensamientos no lo dejaban. Continuaba observando a Sombra, intentando descifrar cada gesto, cada mirada, cada movimiento. Era como si el perro entendiese más de lo que él mismo podía percibir. Finalmente, Thomas se acercó, se sentó cerca, sin tocar, solo hablando, contando fragmentos de su vida que hacía mucho no compartía, sobre misiones, errores, pérdidas, noches sin sueño y recuerdos que lo perseguían por años. Sombra permaneció inmóvil, pero Thomas juraría que estaba escuchando. «Las personas me abandonaron», murmuró Thomas. «Me llamaron derroto, peligroso, inútil, y, en cierta forma, me abandoné a mí mismo también. Pero quizás, solo quizás, tú sobreviviste Aquella por noche, nosotros dos». Thomas extendió una antigua manta de lana para Sombra, no muy cerca, apenas un gesto de confianza. Susurró, más para sí mismo que para el perro: «Yo sé quién eres. Aún no sé cómo, pero lo voy a descubrir». Sombra, por primera vez, movió levemente la cabeza, reposando el mentón sobre el borde de la manta. No era confianza plena, no era aceptación completa. Era apenas el inicio de algo que ninguno de los dos podría comprender totalmente, pero que moldearía los días y noches que vendrían después. Un vínculo que surgía silencioso, resistente, forjado por el pasado, por el dolor y por el entendimiento mutuo de supervivencia. La lluvia continuaba cayendo afuera, pero dentro de la casa había un tipo diferente de silencio, no de abandono, sino de expectativa. Algo estaba por revelarse, secretos enterrados, memorias olvidadas, peligros ocultos. Y Thomas sabía, mientras observaba a Sombra fijo en la esquina de la sala, que sus vidas estaban por cambiar para sempre. Com certeza, Vinícius. Aqui está a tradução do seu Bloco 2, Primeiro Desenvolvimento para o Espanhol. Bloque 2, Primer Desarrollo. Los días que siguieron a la llegada de Sombra a la casa de Thomas estuvieron marcados por una quietud casi sobrenatural. La lluvia dio lugar a una niebla constante que parecía envolver cada árbol, cada tronco retorcido y cada rama rota del bosque que rodeaba la residencia. Cada mañana era un borrón de gris y verde húmedo, y cada sonido llevaba consigo una tensión silenciosa. Sombra permanecía atento, observando el terreno con ojos que parecían ver más allá de lo visible, como si cada movimiento de Sombra, cada ráfaga de viento, llevase una historia que él conocía de memoria. Thomas intentaba establecer una rutina: desayuno, pequeñas caminatas, intentos de alimentar a Sombra, pero nada parecía funcionar plenamente. El pastor alemán se mantenía firme en su vigilancia, cada paso, cada respiración calculados, como si estuviera esperando algo que solo él sabía que iba a suceder. Thomas comenzó a percibir patrones. A las 2 de la mañana, invariablemente, Sombra se levantaba, se acercaba a la puerta trasera y permanecía inmóvil, mirando hacia el bosque. Intrigado y cada vez más ansioso, Thomas decidió instalar cámaras de vigilancia en el bosque. El primer día, nada inusual apareció. El segundo, las imágenes mostraron una figura indistinta, alta, observando la casa a una distancia respetuosa. El viento movía las ramas y la niebla distorsionaba la imagen, pero fue suficiente para percibir que alguien estaba allí. Sombra permanecía inmóvil, el cuerpo rígido, ojos fijos, como si reconociera algo que Thomas no podía comprender. Thomas se dio cuenta de que necesitaba investigar el pasado del perro, su origen. En el desván, entre cajas cubiertas de polvo y telarañas, encontró una carpeta antigua, escondida entre papeles de misiones pasadas. Había fotos granuladas, informes militares con fragmentos censurados, documentos en papel amarillento por el tiempo, y en medio de todo, una fotografía que paralizó su corazón: Sombra, o al menos el perro que ahora se llamaba así, al lado de Thomas, en un escenario que debería ser una misión secreta. El perro tenía la misma cicatriz sobre el ojo, la misma leve cojera, los mismos ojos grises y profundos. Thomas se quedó sin aliento. ¿Cómo era posible? Él no recordaba haber dejado a ningún perro atrás. Mientras examinaba los archivos, una memoria comenzó a emerger de forma difusa. Humo, disparos, el sonido amortiguado de comandos en otro idioma, la presión en los pulmones mientras corría por pasillos de concreto. Un flash de imagen, Sombra arrastrando a alguien fuera de una sala en llamas. Y entonces,
Silencio. Thomas parpadeó, intentando reconciliar lo que veía con lo que recordaba, pero los archivos, las fotos, los informes, todo indicaba la misma conclusión inevitable. Sombra no era un perro común. Había sido entrenado, enviado en misiones, y de alguna forma, había desobedecido órdenes directas para proteger a Thomas. Aquella noche, el patrón se repitió. A las 2, Sombra se levantó y caminó hasta la puerta. Thomas, ahora completamente consciente de que algo estaba sucediendo, lo siguió sin dudar. Al llegar al borde del bosque, Sombra se detuvo, musculatura rígida, ojos fijos. No había movimiento aparente, pero la tensión en el aire era palpable. Un leve crujido de rama hizo estremecer a Thomas. Sombra avanzó un paso, con un gruñido bajo y constante, y Thomas sintió la adrenalina recorrer sus venas. Algo, o alguien, estaba allí, y Sombra sabía exactamente dónde y cómo. En los días siguientes los acontecimientos se intensificaron. Pequeñas señales, arañazos precisos en el suelo de madera, siempre en líneas casi geométricas, objetos ligeramente desplazados, como mensajes invisibles, la percepción de que el perro estaba intentando comunicar algo. Thomas comenzó a analizar cada detalle, cada patrón, cada comportamiento, como si estuviera decodificando un lenguaje secreto que solo Sombra conocía. Era más que entrenamiento militar, era supervivencia codificada, memoria muscular de una vida que Thomas no recordaba haber vivido. El punto de inflexión llegó cuando Thomas descubrió una memoria USB escondida en la carpeta antigua. La conectó al laptop, dudando. Lo que encontró cambió su percepción de la realidad. Vídeos granulados mostraban instalaciones secretas, perros entrenados como armas vivas, procedimientos que mezclaban crueldad y precisión militar. Y, en medio de todo, Sombra. Cada movimiento del perro revelaba inteligencia, estrategia, comprensión más allá de lo esperado. En una de las escenas, el perro desafiaba comandos directos de un operador, protegiendo a un humano indefenso. Y aquel humano era Thomas. La comprensión cayó como un peso. Sombra había salvado su vida antes incluso de que él recordara que necesitaba ser salvado. Los días se transformaron en una vigilia constante. Thomas reforzó puertas, instaló sistemas de seguridad, estudió mapas del área alrededor de la casa. Cada ruido, cada sombra en el bosque, cada viento que agitaba los árboles, ahora conllevaba un potencial de amenaza. Y Sombra, siempre vigilante, siempre preparado, se convertía en la extensión de la percepción de Thomas, una centinela silenciosa. El vínculo entre los dos crecía a cada momento, una conexión moldeada por experiencias que iban más allá del tiempo, más allá de la comprensión, más allá de lo humano. Entonces, una noche, a la hora exacta que se había vuelto ritual, dos figuras surgieron en la oscuridad del bosque, altas, encapuchadas, caminando con precisión militar. Thomas agarró un bastón de hierro. Sombra se posicionó al frente, arqueando el cuerpo, ojos fijos. El enfrentamiento comenzó. Sombra atacaba con una precisión que solo un ser entrenado para la guerra podría demostrar, desarmando e inmovilizando a los intrusos con movimientos calculados y silenciosos. Thomas protegía al perro, protegiéndose a sí mismo, cada acción cargada de instinto y supervivencia. Cuando el polvo se asentó, los hombres estaban heridos, pero vivos. Thomas percibió que el ataque no era casual. Alguien quería recuperar a Sombra. Alguien aún recordaba las órdenes originales, neutralizar lo que había sido considerado un activo defectuoso. Pero Sombra no era un activo. Él era lealtad viva, memoria viva, supervivencia viva. El primer bloque de desarrollo termina aquí, preparando el terreno para el segundo bloque de desarrollo, que profundizará en el pasado secreto de Sombra, revelará detalles de la misión que él y Thomas compartieron y aumentará aún más la tensión, introduciendo peligros inminentes, intrusos persistentes y la conexión cada vez más intensa entre hombre y perro. Entendido, Vinícius? Aqui está a tradução do seu Bloco 3, segundo desenvolvimento para o espanhol. Bloco 3, segundo desarrollo. El amanecer seguinte trajo um silêncio pesado sobre a casa de Thomas. Ningún canto de pájaro, ningún murmullo del viento entre los árboles, solo el sonido distante de la niebla dispersándose,
un ruido fantasmal que parecía cargar recuerdos no vividos. Thomas despertó con el cuerpo tenso, ojos fijos en Sombra, que permanecía erguido, inmóvil, como si ya supiera lo que el día traería incluso antes de que saliera el sol. Cada detalle del ambiente parecía bajo observación. Thomas sabía que ya no podía ignorar el pasado del perro. Sombra no era solo un sobreviviente, era la clave de un secreto que Thomas no recordaba, pero que lo perseguía, fragmentos de memorias que regresaban en flashes desconexos. Thomas comenzó a revisar más documentos antiguos. En la memoria USB emergieron más videos, mostrando escenas de entrenamiento intenso, casi inhumano. Sombra, a un cachorro, en medio de una sala llena de perros y soldados, respondía a comandos complejos con precisión casi mecánica. Pero en un video específico, algo llamó la atención de Thomas. Sombra se negó a atacar a un humano indefenso, un comportamiento que fue inmediatamente marcado como fallo de protocolo. El humano era él. Sombra había elegido protegerlo, incluso siendo una orden contra sus instrucciones originales. El día transcurrió en un ciclo de tensión creciente. Sombra estaba constantemente en alerta, su cuerpo rígido, ojos penetrantes, respiración controlada. Thomas comenzó a percibir señales sutiles de comunicación. El perro arañaba el suelo de forma específica, inclinaba el cuerpo de manera calculada, miraba puntos específicos de la casa como si estuviera marcando áreas de interés. No eran acciones instintivas, era estrategia, era memoria de una vida pasada. Por la noche, el patrón se repitió. A las 2, Sombra se levantó y caminó hasta la puerta trasera. Thomas lo siguió silenciosamente. La niebla era espesa, transformando el bosque en un laberinto de formas indistintas. Entonces, como en la noche anterior, 2 figuras surgieron, pero esta vez, la tensión era diferente. No vinieron por casualidad. Cada paso, cada gesto indicaba preparación, conocimiento del terreno y, sobre todo, conocimiento del perro. Sombra avanzó sin dudar, cada movimiento suyo un reflejo de entrenamiento militar avanzado. El enfrentamiento duró minutos que parecieron horas. Sombra atacaba con precisión quirúrgica, desarmando a los intrusos, protegiendo a Thomas. No había ladridos exagerados, no había movimientos impulsivos. Cuando el último de los intrusos cayó, herido pero vivo, Thomas percibió algo crucial. No era solo una amenaza física. Alguien quería el control de Sombra, quería recuperar un activo que nunca debería haber sido desobediente. Thomas comenzó a reconstruir el rompecabezas del pasado del perro. Cada documento, foto y video, revelaba una vida entera de operaciones secretas, misiones encubiertas, traiciones silenciosas. Sombra no era solo un perro de combate, era parte de un programa clandestino, un experimento de lealtad, entrenamiento y supervivencia. Y Thomas, sin saberlo, había sido parte del mismo experimento. El vínculo entre los dos no era coincidencia, era supervivencia compartida. En los días siguientes, Thomas intensificó la vigilancia. Cada noche, Sombra mantenía el mismo ritual, a la misma hora, junto a la puerta, atento al bosque. Pero a cada movimiento sospechoso, Thomas percibía que no eran solo hombres. Era el eco de un sistema entero que aún intentaba controlar lo que consideraba perdido. El verdadero test llegó cuando Thomas encontró otro compartimento escondido en el piso de la casa, revelando una bolsa militar antigua que contenía documentos, una caja fuerte biométrica y una carta sellada. El cofre estaba inaccesible, pero la carta tenía instrucciones vagas y enigmáticas. Todo lo que pensaste que era seguro ha sido comprometido. La lealtad será puesta a prueba. La verdad será revelada. Thomas comprendió que Sombra no estaba solo protegiéndolo del presente, estaba guardando el secreto de una guerra secreta. Finalmente, una noche trajo una revelación aún más perturbadora. A las 2, como siempre, Sombra se posicionó junto a la puerta. Thomas lo acompañó. En el bosque, una figura se destacó de la niebla. No avanzó, solo colocó algo en el suelo y desapareció. Un pequeño objeto metálico, una bala, atada a un papel con solo una frase escrita. No deberías recordar. Thomas sintió el peso de aquel mensaje. Sombra permaneció a su lado, cuerpo firme, ojos penetrantes,
Ambos comprendían la gravedad de la situación. El primer contacto con el enemigo directo había pasado, pero Thomas sabía que la guerra aún no había terminado. Estaban conectados, ligados por un hilo invisible de memoria, supervivencia y lealtad, listos para enfrentar lo que viniera a continuación. La mañana siguiente llegó gris, pesada, como si el propio cielo estuviera cargando el peso de los secretos aún no revelados. Thomas despertó temprano, el cuerpo todavía tenso por la noche anterior. Sombra estaba a su lado, inmóvil, pero la mirada era alerta, penetrante, reflejando no solo vigilancia, sino comprensión. Thomas sabía que la batalla real aún no había terminado. Los días siguientes se consumieron en una meticulosa rutina de preparación y observación. Thomas revisaba cada archivo, video y foto antiguos, intentando reconstruir la línea de tiempo que ligaba a Sombra con su propia vida. Era una misión de desciframiento. Cada gesto del perro, cada patrón encontrado, parecía contar una historia de fidelidad, supervivencia y decisiones difíciles. En una tarde de niebla, Thomas decidió ir más allá del análisis pasivo. Revisitó cada lugar que aparecía en las imágenes, cada camino que Sombra parecía reconocer instintivamente. A cada paso, recuerdos fragmentados salían a la luz. Explosiones, la sensación de correr contra el tiempo y, siempre, Sombra a su lado, guiándolo y protegiéndolo. Thomas percibió que el perro no solo había sobrevivido a las misiones, sino que las comprendía. Al final de la tarde, Sombra comenzó a actuar de forma inusual. Circuló la casa, se detuvo ante un armario antiguo, miró fijamente y luego retrocedió. Thomas percibió que había algo escondido allí. Con cuidado abrió el armario y encontró una caja de metal antigua. Dentro, documentos, equipo militar y, por último, una carta dirigida a él, escrita en una caligrafía que reconoció instantáneamente, la de su propio instructor de operaciones pasadas. La carta lo explicaba todo: el programa secreto, la misión que salió mal, la orden de neutralizar al perro por desvío de comando, y cómo, de alguna forma, Sombra había sobrevivido, guiando a Thomas para protegerlo, incluso cuando Thomas no recordaba nada. Cada palabra era un shock de revelación, pero también un alivio. Finalmente, la historia entera estaba ante él. En ese momento, Sombra se acercó, apoyando la cabeza en la rodilla de Thomas. La conexión era palpable, silenciosa, pero completa. Thomas percibió que Sombra no era solo un perro o un activo militar, era un superviviente, un aliado, y la prueba viva de que la lealtad y el vínculo podían trascender órdenes y el tiempo. La noche cayó, pesada y silenciosa. Thomas instaló cámaras y reforzó puertas, pero ahora con un propósito diferente, no solo para protección, sino para documentar y que la verdad sobre lo ocurrido pudiera ser revelada al mundo. Él revisó cada video, cada imagen con una perspectiva diferente, notando la coraje e inteligencia de Sombra, y entonces llegó la prueba final. Dos figuras surgieron nuevamente en la oscuridad del bosque, pero esta vez Thomas no sintió miedo, estaba preparado. Sombra avanzó primero con pasos silenciosos y precisos. Thomas lo siguió, coordinado. El enfrentamiento fue rápido, eficiente. Los intrusos quedaron incapacitados pero vivos, y Thomas entendió que el mensaje había sido transmitido. Sombra no era propiedad de nadie. Él elegía su lealtad. En los días siguientes, Thomas comenzó a compilar todo lo que había descubierto. Documentos, imágenes, videos. Todo fue reunido y enviado anónimamente a periodistas de investigación. La revelación del programa secreto se hizo pública, generando indignación e investigaciones. Pero, para Thomas y Sombra, la victoria más importante estaba en la supervivencia, en el vínculo inquebrantable y en la paz silenciosa que ambos conquistaron juntos. En los meses siguientes, la rutina cambió, pero el vínculo permaneció. Cada mañana, caminaban por el bosque, no solo en vigilancia, sino en compañerismo. Thomas finalmente comprendió que la verdadera misión de Sombra nunca fue solo militar, fue protección, lealtad, amor silencioso. En un día particularmente claro, Thomas se sentó en el porche, Sombra a su lado. Sombra, por primera vez, soltó un leve suspiro de relajación, apoyando la cabeza en el brazo de Thomas. Thomas murmuró:
Nunca fuiste solo un activo, Sombra. Siempre fuiste la misión. Era más que supervivencia. Era redención. Ellos habían encontrado algo que iba más allá de cualquier misión militar o protocolo. Confianza, protección y el tipo de lealtad que solo los supervivientes como ellos podían compartir. Tomás finalmente comprendió. Algunas historias terminan con paz, comprensión y el vínculo silencioso, eterno, que solo Sombra y él podrían compartir.